Voz e imagen de la sociedad civil. ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días. Es un placer saludarles de nuevo en su canal Patrio y particularmente en este espacio de temas, lemas y dilemas. El día de hoy, bueno, pues está con nosotros solamente nuestro compañero David Miranda, el compañero Jorge Luis Vargas Carrasco. Se fue a hacer una expedición para traer nuevos datos a este programa. Está de descanso. Y bueno, pues te saludo, mi buen David. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué novedades hay para esta semana? Pues con mucho frío. Ya parece que ya se instaló. La temporada invernal está a todo lo que da. Pues era recapitular un poco en relación a lo que comentábamos en el programa anterior respecto a las acciones que el movimiento obrero organizado ha venido tomando en relación a la reforma laboral, a la llamada reforma laboral, ¿no? Que es una verdadera contrarrevolución, como lo has manejado, en contra de los principios rectores del artículo 123 constitucional. Entonces, el día de ayer, en el Monumento a la Revolución, a propósito del 102 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana de 1910, se realizó un mitin en donde acudieron diversos dirigentes sindicales de organizaciones emblemáticas del país, y bueno, se tomaron algunos acuerdos que tienen que ver con, pues ya con un hecho consumado, ¿no? Es decir, el día de ayer ya incluso por algunos medios de comunicación se comunica que el titular del Poder Ejecutivo, Felipe Calderón, tiene en su poder lo que ya es un decreto en cuanto a la reforma laboral, para que ésta sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y por lo tanto, bueno, entonces se plantea que se va a llevar a cabo una serie de medidas por parte del movimiento obrero como respuesta, pues, a esta nueva embestida en contra de los trabajadores. Me refiero particularmente a que se van a llevar a cabo, a promoverse amparos. No se ha dicho todavía si son individuales o colectivos, pero sí amparos directos e indirectos, para evitar la aplicación de esta nueva Ley Federal del Trabajo. Asimismo, se van a establecer quejas a nivel internacional, es decir, con los organismos internacionales en materia laboral, particularmente seguramente con la OIT, y además se plantea la cuestión de una marcha el día 1 de diciembre, no solamente en contra del nuevo titular, el nuevo espurio, ¿no? Que es Enrique Peña Nieto, el nuevo titular del Ejecutivo, sino en contra de la aplicación de esta reforma laboral. Hubo algunos comentarios en relación a que, pues, nos ganaron el round, decía Hernández Juárez, ¿no? Hablando de términos boxísticos, se reconoce que nos han ganado el round, y que bueno, que no se va a cejar para realizar acciones que puedan detener esta reforma laboral. Yo, en lo particular, tengo la opinión de que muchas de esas cuestiones pues tienen que ver con aspectos de carácter solamente demagógico, ¿no? Por parte de algunos dirigentes sindicales, particularmente Hernández Juárez, ¿no? Que es el que más... Perdón que te interrumpa, tú apuntabas perfectamente bien en el programa pasado y en otros que, bueno, pues ya llegaría el 20 de noviembre y veríamos si efectivamente íbamos al paro nacional, a la huelga nacional, y pues este tipo Hernández Juárez sigue en la misma línea que tenía desde 1987, cuando se comprometió a estallar huelgas, y lo que estalló fueron prórrogas. Sí, exactamente, ¿no? Entonces es el mismo escenario, es decir, ellos, en el caso de la ONT particularmente, que es, entre otros, el sindicato de telefonistas, el sindicato de la UNAM, el de pilotos, etcétera, pues tienen esa posibilidad de poder llevar a cabo, cuando menos en aplicación de la Ley Federal del Trabajo, pues llevar a cabo, en este caso, los llamados paros
o faltas colectivas, ¿no? Sin embargo, ahí parece que no hay la voluntad política de estos dirigentes, particularmente el caso de Hernández Juárez. La relación que lleva con pues, el dueño de las telecomunicaciones de este país, o uno de los principales dueños, que es Carlos Slim, y por ende de Teléfonos de México, pues hace pensar que hay ahí una especie, pues si no de amaciato entre Hernández Juárez y Carlos Slim, pues sí de una buena relación que ha impedido que este sindicato lleve acciones pues de carácter contundente, y además que se apliquen los acuerdos, ¿no? Porque este asunto de la huelga general fue un acuerdo que la Convención Nacional Sindical llevó a cabo el 31 de octubre de este año. Entonces, yo no le encuentro motivo alguno, y no es que uno quiera siempre verle, Oscar, ¿cómo le dicen? El negro en el arroz, ¿no? Sí, el negativo, ¿no? No, sino es ver las cosas de manera objetiva. Yo no le encuentro razón alguna por qué el día de ayer simplemente las acciones se reducen a un mitin, porque desde esa óptica me parece, compañeras y compañeros que nos están haciendo favor de vernos y escucharnos, pues que la clase patronal, pues prácticamente este tipo de acciones pues no les hace mella alguna, ¿no? Yo me atrevo a decir que incluso hasta es para ellos pues un acto, digamos, teatral, pues que nos encerremos simplemente en ese tipo de situaciones, en realizar un mitin y decir que estamos en contra, y pues sí, de manera verbal manifestar nuestro desacuerdo. Es decir, este tipo de eventos no puede convertirse en un muro de lamentaciones. Debemos de llevar a cabo acciones, yo no digo radicales, porque luego cuando habla uno de ese tipo de cosas se piensa que todo lo radical tiene que ver con la violencia. Con la violencia, ¿no? Simplemente radicales en el sentido de que hay que hacer cosas de raíz. Y una parte es eso. Es necesario que los sindicatos efectivamente contestemos con un movimiento organizado. Tenemos la muestra, lo que están haciendo en Europa, ante una condición muy parecida, no digo igual, porque habrá quien me descalifique diciendo que bueno, los países europeos tienen otro nivel de desarrollo, eso es innegable, pero ahorita tiene una condición, digamos, política un poco parecida. Me refiero que, bueno, en el caso de España, reformaron su ley laboral, y en el caso de Francia han venido haciendo modificaciones a las leyes laborales también. Sí, mira, David, esto que tocas es muy cierto, incluso ya en un espacio de temas, lemas y dilemas que está en el blog, al cual, bueno, pues les recomendamos concurrir, sobre todo para ver todo este asunto de la reforma laboral, y en una de esas partes decíamos precisamente que hay un abismo, hay una enorme diferencia entre cómo los países capitalistas europeos particularmente han venido aplicando las reformas que son tan draconianas como las que han aplicado en México, particularmente Atenas, España, pero también están las reformas hechas en Francia y en Alemania. Entonces ahí uno puede contrastar con meridiana claridad cómo cuando los capitalistas se apegan a los verdaderos intereses de hacer reproducir su capital, esta gente no tiene fobias, simple y sencillamente le interesa la reproducción de su capital, y es así que hay grandes diferencias entre lo que fue, no dejan de ser agresivas, esto que quede claro, no dejan de ser agresivas en contra de la clase trabajadora, pero hay un mundo de diferencia entre lo que es una reforma laboral planteada en Alemania y en Francia con la que están planteando en España y en México. Parece ser que el pasado o ese ADN hispánico del retroceso nos tiene o es permanente en México y en los políticos mexicanos, ¿no? Sí. Entonces ese es el comentario, sobre todo claro. En cuanto a lo que señalas de las diferencias que hay entre Europa, claro, y en nuestro país, y sin embargo las respuestas han sido diametralmente diferentes, ¿no? Es decir, el caso español incluso, que como dices es muy parecido a las reformas que hicieron a su ley laboral con las que se están llevando a cabo en México o se van a llevar a cabo en nuestro país. La respuesta ha sido, en el caso español, pues una respuesta bastante organizada, sobre hechos consumados indiscutiblemente, pero una respuesta bastante organizada. Y en el caso de nuestro país, solamente algunos sindicatos hemos llevado a cabo ese tipo de acciones y con ese tipo de incongruencias, como es el caso de la UNT, que no quiere dejar ese pasado
por un lado, mostrarse como un movimiento radical, pero por otro lado, y en lo oscurito, pues haciendo arreglos con el Estado, ¿no? O con la patronal. O sea, y es el caso, y cooperando. Sí, es el caso Hernández Juárez. Entonces, yo creo que estas partes han afectado mucho a nuestro movimiento obrero. Y ayer decía el señor, el Hernández Juárez, pues que no, si se llevaba todo el sexenio la respuesta, pues así iba a ser. Que los mítines y las marchas iban a seguir. Y a mí me parece también que ese es otro problema que tenemos que analizar de manera muy cuidadosa. Yo creo que no se va a resolver todo con marchas y mítines, ni estoy diciendo que no las hagamos, pero me parece que la respuesta tiene que ir, además de las marchas y los mítines, tiene que ir acompañada de otras acciones. ¿Cuáles, por ejemplo? Pues es parte de lo que hemos venido planteando en estos programas. Uno de ellos es que es central, es la necesidad de atenuar, si no romper, porque no estamos tal vez en la condición de romper el cerco mediático que produce Televisa, TV Azteca, Canal 28, la prensa escrita, en donde hacen una alabanza de la reforma laboral. Eso, aunado a que hay mucha desinformación por parte de la gente no lee, sobre todo particularmente en el movimiento obrero, pues después de 11 o 12 horas de trabajo, los compas lo menos que hacen es informarse, lo que hacen es llegar a descansar a sus casas y a ver televisión, ¿no? Lo digo de manera, pues así, a lo mejor muy directa, pero así es una realidad. Entonces, ese es parte del problema que tenemos. Es cómo hacemos que la gente se informe y una vez que se informe, pues eleve sus niveles además de formación política. Bueno, ¿no? Es que por lo que ocurrió en el mitin del día de ayer hay algunas cuestiones que son francamente de una ignorancia, como dicen por ahí, proverbial. Esta gente de la CROM, ¿no? ¿Qué es lo que estaba diciendo? De la gente de la CROM, un dirigente de la CROM, cuando alude a la Revolución Mexicana. Viene también en ese mitin se dio entonces una especie como de reservorio para lanzar las loas y los llamados para el movimiento, bueno, festejar o rememorar la Revolución Mexicana, claro, ¿no? Sí, estábamos hablando del 20 de noviembre, al tratar de conmemorar o hacer algunos señalamientos en relación a la Revolución Mexicana, pues el tipo se atreve a comentar, a reivindicar los batallones rojos, que fueron, como recordaremos, promovidos por Venustiano Carranza. Fueron batallones, Oscar, que como podremos recordar, formados, pues no por obreros industriales, pero sí obreros artesanos y otro tipo de gentes, pero que fueron creados para enfrentar precisamente al ejército de liberación zapatista y a la División del Norte. Claro. Yo leía un libro de Rafael Ramos Pedruesa, que se llama La lucha de clases a través de la historia de México, y según su visión decía que las luchas que se dieron entre los batallones rojos contra los ejércitos de Villa de Zapata fueron de las batallas más sangrientas de la Revolución Mexicana. Y planteaba a este historiador que una de las causas de los fracasos de la Revolución Mexicana o del fracaso de la Revolución es precisamente esa, pues ya no fue ni división, ese enfrentamiento, esa confrontación. Esa confrontación entre dos clases hermanas, es decir, una confrontación entre la clase obrera, incipiente si queremos, y los campesinos. Y es decir, pues esta parte me parece que si la traemos a valor presente, más allá de la tontería que dijo el señor de la CROM, pues resulta con un paralelismo histórico que hay en nuestro país. Es decir, si en este momento no hay una alianza obrero-campesina, tampoco hay un enfrentamiento, pero sí hay una ausencia del movimiento obrero organizado. Me parece que ese es parte del problema. Eso fue lo que posibilitó que los diputados y senadores hayan aprobado esa reforma laboral patronal, en virtud de que ellos saben, al igual que la clase patronal, que de este lado nosotros como trabajadores no estamos organizados, que la clase obrera nuevamente es la gran ausente en un asunto que es de carácter pues fundamental, ¿no? Porque están hablando de que están modificando nuestros derechos y obligaciones. Entonces, al igual que en el movimiento revolucionario de 1917,
el papel del movimiento obrero pues es muy limitado. Hoy con la reforma laboral lo mismo. Entonces, estas partes yo creo que son las que, si hacemos un análisis serio del asunto, un análisis más objetivo, pues son cosas que tenemos que superar. El movimiento obrero tiene que realmente organizarse para detener esta embestida, ya no digamos solamente la reforma laboral, sino lo que viene. Pero mira, David, aquí habría que hacer una especie de alto y una reflexión más amplia, porque está claro que al interior o en el movimiento obrero, o el movimiento obrero en su conjunto, tiene que resolver definitivamente lo que durante pues ya muchos años, diríamos casi 100 años, no han atendido a sentarse a la discusión plena todos los trabajadores de México. Es decir, primero, no tanto a caracterizar qué tipo de socialismo o qué tipo de planteamientos de carácter socialista se deben emplear para las discusiones. Más bien, se debe sentarse entre todos los trabajadores decidir si la lucha por el salario, si la lucha con mejores condiciones de vida se queda en el ámbito laboral única y exclusivamente. Es decir, si el gremialismo y su lucha, que es importantísima y que además no se puede dejar de lado, es decir, forma parte sustancial del conjunto de reivindicaciones de carácter social de una nación. O sea, sin dejar de reconocer eso, los trabajadores tienen que ver perfectamente bien si es el ámbito político de su desarrollo de las luchas, el gremialismo. Entonces diríamos que por eso es que los sindicatos en este país tienen lo que tienen y son lo que son, porque se ha reducido esa visión de carácter político y estratégico a las luchas de carácter gremial. Y como tú señalas, por ejemplo, bueno, las marchas son importantes, claro que son importantes, contribuyen, claro que contribuyen, pero también hay que entrar a un desdoblamiento de la capacidad política que se tiene como trabajadores y como ciudadanos. Como trabajadores, como ciudadanos y además como entes que son capaces de transformar, si son capaces de transformar lo concreto, es decir, la materia, las materias primas en productos, si son capaces de con su esfuerzo y con su trabajo transformar una idea, que a veces eso es lo que es un servicio, en un bien referente, que en este caso serían servicios. Bueno, ¿qué no seremos capaces de transformar la realidad de carácter político, ampliando nuestra estrategia? Como decía David, bueno, finalmente hay una propuesta que es la que has venido reiterando, que significaría romper los cercos de la desinformación. ¿Y esto a qué nos conlleva? Pues nos lleva a ubicarnos en una estrategia que no tan solo se trataría de difundir lo que está sucediendo. Bueno, somos actores pasivos. Se sigue viendo a la televisión, se sigue consultando digamos a los medios masivos de comunicación escritos, como pudieran ser los diarios de corte de derecha y de ultraderecha. Es decir, se le sigue entregando parte del dinero, del capital de los trabajadores a nuestros verdugos, ¿no? Así es. Entonces hay una doble condición en esa propuesta que haces. Claro. Bueno, ¿cómo romper los círculos o estos cercos mediáticos? No tan solo con la difusión, no tan solo con la transmisión oral de lo que sucede verdaderamente, sino el boicot, lanzarnos a un boicot que todo el tiempo se ha hecho. Es que no hay condiciones, es que hay que intentarlo, hay que ir a establecer las primeras condiciones que nos den la experiencia para profundizar ese tipo de acciones, ¿no? Claro, que además hay un punto que acabas de tocar, Oscar, que es fundamental, porque también está amenazada seriamente ya la libre expresión de nuestras ideas, como establece la Constitución. ¿A qué me refiero? Me refiero al asunto de podernos expresar en una marcha o en un mitin. Hay que recordar que hay una iniciativa que parece que está en el Congreso de la Unión, sobre la llamada Ley de Seguridad Nacional, en donde se quiere prácticamente y tácitamente prohibir que los ciudadanos, ya no solamente los trabajadores de este país, sino los ciudadanos mexicanos, podamos manifestarnos a través de marchas y mítines, ¿no? Con absurdos ridículos, con absurdos argumentos, ridículos argumentos,
que pues ponen en riesgo la seguridad nacional. La seguridad nacional. Entonces, hasta esas partes yo creo que tenemos que ir vislumbrando, porque no solamente es la amenaza de la reforma energética y hacendaria, sino lo que esta nueva administración que va a llegar le va a dar continuidad seguramente en el terreno político, es decir, más iniciativas de corte fascista que pues nos acoten todavía aún más en la libre manifestación de las ideas. Entonces, no nos queda como movimiento obrero efectivamente más que el hecho de podernos organizar y de manera, ya no digamos seria, sino de manera honesta, poder realmente llevar a cabo acciones que posibiliten, si no pasar a la ofensiva, cuando menos detener la embestida que se está llevando a cabo en este país. Entonces, esos fueron los acuerdos que ayer se tomaron, compañeras y compañeros, y bueno, hay que estar al pendiente, particularmente de la marcha esta del 1 de diciembre, y pues hacer los esfuerzos e intentar lo que dice el compañero Oscar Leslie en materia de difusión política, y que esto efectivamente tiene que redundar en que los trabajadores pasemos del gremialismo a la lucha política. No tenemos otra. Eso creo que cada vez se va viendo con mayor claridad. Y pues a propósito, Oscar, de la Revolución Mexicana, del aniversario que cumplimos ayer, pues me parece que es ideal entrar ahora en materia, ¿no? Del 102 aniversario de la Revolución Mexicana. Bien, pues como experiencia, digamos, desde el punto de vista del análisis y la búsqueda de información, esta llamada reforma estructural, la reforma laboral, que no es otra cosa, como ya lo ha apuntado David en muchas ocasiones, Jorge Luis, que no se encuentra en este momento, ha quedado muy claro que no es una reforma, no van a modificar una parte de la misma. Es una nueva ley federal del trabajo, pero que se funda sobre todo en la contrarrevolución, es decir, es un acto contrarrevolucionario que ataca y destruye en su totalidad, en la médula, por expresarlo de esa manera, del contenido del artículo 123 constitucional. Por tanto, este acto contrarrevolucionario que acaban de concretar las nuevas élites en el poder, nos dejan claro que con ello se entierra total y definitivamente a la Constitución Política de 1917. Alguien podrá decir, bueno, esa es una exageración. Y no es una exageración. Solo recordemos algunas cosas que son muy, muy importantes. En el sexenio de de Carlos Salinas de Gortari, se da la modificación al artículo 27 constitucional, en donde se rompe el ejido. Esa parte fundamental que llevó a millones, si no nos equivocamos al decir, a millones de campesinos entre 1910 o incluso desde antes, desde 1905, Cananea, Río Blanco y muchos otros antecedentes previo al propio 20 de noviembre en Cuchillo, Chihuahua. En fin, en muchos lugares, millones de campesinos dieron su vida. Y esto no es una frase. Hoy que estamos tan cerca de la muerte, porque ya ningún mexicano puede hablar de la muerte, del asesinato, de la sangre, como un referente histórico, como un libro o como una película de Hollywood. En este país han ocurrido más de 100,000 homicidios generados por Felipe Calderón Hinojosa. O sea que hoy hablar de la muerte lo tenemos presente. Bien, pues solo hagamos ese ejercicio de todos los descabezados, todos los cuerpos mutilados. Así fue la Revolución Mexicana. Cuando precisamente incluso las tropas del propio Venustiano Carranza entraron a la Ciudad de México y a otras ciudades aledañas para echar abajo o para combatir a Villa y a Zapata, es lo que hacían con la población, con los pobres, colgarlos, asesinarlos. Bien, todo esto que estoy comentando tiene que ver por lo siguiente. Nosotros en este espacio de temas, lemas y dilemas hemos estado platicando, discutiendo y analizando una buena parte de lo que es la Revolución Mexicana desde la perspectiva del recambio de las élites. Y entonces hemos señalado que esas élites que se levantaron, por decir así, en una rebelión primero muy de terciopelo en contra de su jefe máximo en aquel entonces, Porfirio Díaz,
y sobre todo estas élites que se vieron excluidas del grupo de los científicos, y que este grupo de los científicos encabezados por, como ya lo hemos dicho, por el secretario de Hacienda, fue su nombre, me parezco a Peña Nieto, de Porfirio Díaz, el secretario de Hacienda, Yves Lemantour, encabezaba un movimiento de gentes que pensaban que la instauración del capitalismo salvaje es lo que iba a construir esta nación. Bien, pues esta idea no parte de Yves Lemantour. Antes, en el movimiento de reforma, estaban los conservadores que pensaban lo mismo. Los conservadores tenían 3 ejes: la iglesia, el ejército y el poder político. Claro, en manos de ellos, de esos conservadores que muchos se sentían herederos todavía de los blasones de la nobleza española. Es decir, entre criollitos y uno que otro español, que vinieron remontando, digamos, su participación, y ahí nos vamos a ir de la reforma un poquito más atrás. 1936, cuando la independencia de México, digamos, cobra un valor internacional a partir de que la corona española reconoce la independencia de estas tierras y a la nación mexicana. Pero ¿qué ocurre entonces? Fíjense hasta dónde nos tenemos que ir. 1810. El llamado a la insurrección, la revuelta, la revolución de independencia, convocada históricamente, se nos ha dicho ni que exclusivamente que es Madero, que es Morelos, en fin, no, han participado muchas más personas, o participaron muchas más gentes en esta lucha de carácter histórico. Entonces, si nosotros nos posicionamos entonces en el desarrollo de carácter histórico, podemos señalar con toda firmeza que las recientes reformas o el acto contrarrevolucionario al artículo 123 es el triunfo total y absoluto, es el logro y la rendición de esta nación a los intereses económicos más nefastos que vienen planteándose desde la propia independencia. A aquellos realistas, esos que defendían a la corona española, a aquellos criollos que lo que querían no era independizarse fundamentalmente de España, sino lo que pretendían era hacerse de un enorme botín propio, excluyendo a la corona. Esos que más adelante impulsaron 9 veces a la presidencia de Santana, su Alteza Serenísima, el Napoleón, como decían, de las Américas, esa misma clase de gentes apoyados, reitero, en el triunvirato de la iglesia, el ejército y el poder político, esos que durante la reforma combatieron a Juárez, que eran los conservadores, esos mismos que para 1910 estaban identificados como los científicos, digamos, liderados por Yves Lemantour, y esos nuevos, digamos, gentes en el poder, en las élites del poder, que a la sazón de no haber sido admitidos en ese último tramo de la economía mexicana en México, de la oligarquía, bueno, no mexicana, la oligarquía nativa de este país, como fueron los Madero, como fueron los Krill, como fueron los Terraza. Entonces, todos estos siguen teniendo el clon, su ADN, claro, ahí lo traen, y son los que han enterrado a la Revolución Mexicana. Ya no hay nada que rememorar, no hay nada que represente al movimiento armado en la Constitución Política de 1917. Han destruido el ejido, han destruido el artículo 27, vulnerándolo con reglamentos, violando la Constitución, y hoy la energía eléctrica está en manos de extranjeros, de españoles particularmente. La inversión, el petróleo, ¿no? El petróleo, la inversión con esos contratos de servicios está en manos de ingleses, de norteamericanos. Es decir, está totalmente roto el Estado de Derecho, está totalmente roto el Estado emanado de la Revolución Mexicana. No sé qué opinas, David. Me parece que es una parte central el plantear cómo ha habido un retroceso, porque esa es la palabra, en materia constitucional, producto precisamente de la traición que ha llevado a cabo no solamente estos grupos neoliberales, sino incluso más atrás, ¿no? Connotados priistas que han dado al traste con logros históricos derivados del movimiento revolucionario de 1910 y 1917. Me parece que hay algo que también es francamente
necesario resaltar. Me refiero particularmente a las causas que dieron origen a este movimiento revolucionario. Se nos ha dicho por algunas, digamos, por la historia oficial, que, bueno, efectivamente había una dictadura, como si hoy no la hubiera, de parte de, pues, Porfirio Díaz y su grupo, su camarilla, los científicos, que gobernaban, se dice, pues simplemente para las élites, ¿no? Había, a la par de una concentración de la riqueza enorme, había pues un crecimiento de la pobreza extrema en ese país, muy fuerte, particularmente en los sectores indígena y campesino. Era donde más digamos, se notaba este asunto de la miseria extrema, la falta de libertades, la falta de derechos, el cero acceso a la cuestión de la, ya no digamos de la cultura, sino incluso de la educación básica, ¿no? Etcétera, etcétera. Y además, pues todo esto aderezado con una grave represión a todo movimiento, tanto en las ciudades como en el campo, que se atreviera ya ni siquiera a plantear un cambio social, sino a hacer algunas críticas a esta dictadura porfiriana. Efectivamente, esas partes son innegables, se dieron en nuestra historia, pero hay algo que se ha querido mantener oculto, que es las contradicciones que había ya desde esa época entre una naciente o pujante capitalismo norteamericano que estaba en la vía de pedir un reparto del mundo, un nuevo reparto del mundo, y el capital europeo. Es decir, precisamente hablando de esos antecedentes, Oscar, que tú has planteado, eso está planteado en la llamada doctrina Monroe, ¿no? En donde el capital norteamericano, los empresarios norteamericanos, pues plantean que en el caso del continente americano... América para los americanos. Entendido, americano ellos, ¿no? Claro. Entonces, es decir, el capital norteamericano como dueño, pues, de todo de las empresas estratégicas de todo el continente y de todas las riquezas que produce esta misma región. Porfirio Díaz, en realidad, era un representante o representaba los intereses no del capital norteamericano, sino del capital europeo. Por ejemplo, doy un ejemplo perdón por la redundancia, que nosotros manejamos mucho, que es el caso de las concesiones que otorgó Porfirio Díaz en materia de la industria eléctrica. El caso de Necaxa Puebla, ¿no? La hidroeléctrica, en donde en 1903 se establece, particularmente, Oscar, si no estoy mal, con capital inglés, pero también con accionistas canadienses. Básicamente el capital que funda a la Mexican Lion Power Company tiene, digamos, financieramente hablando, es el grupo de Halifax, en Canadá, en donde por un lado es lo que Rudolf Hilferding explicaba muy claramente como capital financiero. Por un lado se reúne Frederick S. Pearson, que es un ingeniero norteamericano. Sí. Es el que pone, digamos, el capital intelectual, industrial. Y por otro lado se recurre al capital financiero de una serie de bancos de Halifax que obviamente representaban los intereses no tan solo del Canadá, sino, como habrá que recordar, Canadá es una especie como de protectorado o de un estado aliado o que avanza sobre el Commonwealth, me parece, de la corona británica, de tal suerte que la concentración más rancia, por llamarlo de alguna manera, de estos órganos de carácter financiero establecidos desde hace muchos años, 100, 200, 250 años, queda claro que el capital primordial sí es británico, pero por la vía de ya tener en sus colonias en Halifax un instrumento de carácter financiero, y no escapa en mucho a los capitales norteamericanos, ¿no? A los capitales financieros norteamericanos. Pero sí había intervención del capital europeo. Sí, o sea, fundamentalmente. A través de la Mexican Lion Power. Asimismo, Porfirio Díaz otorga concesiones en materia de minería. La British Petroleum, ¿no? Así es, con hay que acordarnos que también se detecta el petróleo, ya por aquellas épocas en nuestro país, y también empieza de parte del capital europeo, pues esa, digamos, esa avaricia por nuestras riquezas naturales.
Entonces, particularmente eso genera un malestar de parte del capitalismo norteamericano, y digo, no fue gratuito que en el caso de Madero se organiza, se le arma, incluso se le subsidia con capital para que él pueda en los Estados Unidos llevar a cabo el llamamiento al inicio de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910, que además es cómico, ¿no? Porque ¿no? Él convoca el 20 de noviembre al inicio y llega aquí parece que con un par de mozos y unos cuantos militares, entra a la ciudad, aquí al país. Sin embargo, se regresa cuando ve que pues son unas cuantas decenas de militares que según esto darían inicio al movimiento revolucionario. Es decir, todo se lleva a cabo en los Estados Unidos, y el inicio, digamos, a pesar de que hay levantamientos armados en Chihuahua y en otros estados de la República, realmente todavía no hay un levantamiento masivo esto es verdaderamente importante, porque deja en claro que desde la perspectiva de la organización, es decir, de la planeación estratégica, de la vamos a llamarle, de la conjura revolucionaria, hay una enorme diferencia entre, digamos, dos fechas, ¿no? 1810 y 1910. ¿A partir de qué? De que aquellos que estaban siendo partícipes o eran parte o eran la conjura, estamos hablando de Aldama, de Allende, de la Corregidora, y a su vez estamos hablando de militares como Vicente Guerrero, como Guadalupe Victoria, que eran militares involucrados en la conjura, pero que además se resuelve la participación del pueblo de México en función de lo que un cura, en este caso Miguel Hidalgo, había venido palpando, es decir, el grado de desigualdad y de maltrato al pueblo le daba la certeza que él, abriendo las cárceles, haciendo un llamado a la toma de la justicia por mano propia, iba a tener un éxito, ahí iba a estar el ejército. Entonces tenían por un lado a los generales, a los que iban a dirigir, y estaba ya la idea muy avanzada de quién sería el ejército regular, a diferencia de este señorito Madero, que si acaso la única virtud, que es muy difícil reconocérsela, que tuvo fue haberse puesto al frente, es decir, desafiar al abuelo, diríamos, capitalista, que había beneficiado a lo largo de toda su gestión presidencial. Porfirio Díaz había beneficiado a la familia Madero. Era una de las familias, por no decir la familia más rica que existía entonces en México. Y fíjense, que ya decir la familia más rica por encima de los Krill, que eran casi dueños de la mitad del estado de Chihuahua, junto con los Terrazas, y hablar de esa manera quiere decir que imaginen el volumen de dinero, y esto se explica rápidamente, porque aquellos como Krill y como Terrazas, que habían acumulado enormes extensiones de tierra y que se dedicaban a la producción y al usufructo, a la renta de la tierra, pues está claro que sí eran ricos, pero la familia Madero había incursionado en la industria, en este caso en la industria vitivinícola, pero también, pues obviamente, al desarrollar una industria como la del vino, es decir, una industria como tal para comercializarla, pues hay procesos de esa cadena que son netamente industriales, de tal suerte que era una familia poderosa. El abuelo incluso, se señala por algunos historiadores, tuvo diferencias con Madero, cuando decía, hombre muchacho, no compliques, no rompas el panorama, si no nos quieren o no te han dado algún puesto con Porfirio Díaz porque el señor Yves Limantour no te quiere, bueno, pues que nos deje hacer los negocios. Habrá que recordar que de la cárcel de San Luis Potosí quien lo libera es Yves Limantour, ¿no? Es quien lo saca, pero sobre todo lo que señala David, o sea, este señorito llega a México y pretende que, en su idea espiritista, porque esa es una de las cosas que lo empujan a hacer la revolución, pues se encuentra que no hay nadie. Pero mientras tanto, en México, esa necesidad de romper con el yugo, esa necesidad de hacer la revolución, obviamente convocada por este señorito que no tenía ni la menor idea, porque Madero no conocía previamente a Zapata.
no había tenido una entrevista con Villa, por ejemplo. Él había sostenido entrevistas con algunos generales como Abraham González, incluso al parecer todavía con un revolucionario que después se pierde, entra, lo platicamos hace un rato, Pascual Orozco, y que ellos serían, digamos, como los pivotes para que se hiciera el levantamiento armado por militares de carrera, ¿no? Pero hay una circunstancia que es importante de destacar. Es el pueblo nuevamente de México, ese campesinado, el que vuelve a poner la sangre, es el que vuelve a poner la enjundia, porque antes del 20 de noviembre, el levantamiento del Cuchillo Chihuahua, y antes de ello, las luchas impulsadas por esos obreros campesinos, porque pues México no es, está claramente que su historia nos define, no somos Gran Bretaña, y los obreros de Río Blanco y Cananea, pues eran, digamos, un híbrido entre campesinos llevados a la industria, pero que habían sido los primeros que pusieron el grito de libertad y de revuelta, cosas que no se les reconocen. A este tipo Madero se le han levantado loas, como me parece también el día de ayer, algún dirigente, que lo debo comentar, pues me parecía un poco chistoso, ¿no? Como alguien que puede estar en la resistencia de los electricistas, indirectamente, por el desconocimiento de la historia, un obrero reconozca a la figura de Ignacio Madero, o Pancho Madero, como le quieran llamar, como un prócer de la historia revolucionaria, cuando una vez los ejércitos populares en la revuelta y después de haber tomado Chihuahua y El Paso, Texas, llega el momento en que se va Porfirio Díaz, son los ejércitos populares los que lo ponen en la presidencia, le arman la elección y él la gana, y él cuando llega a ser presidente lo primero que hace es desconocer la obligación revolucionaria, no jurídica, revolucionaria, para cumplir, resarcir las tierras a Zapata, y él decía, es que es cuestión de los tribunales. No, señor, era cuestión de emitir un decreto y que dijera tan claramente como esto, es decir, para ir a un tribunal a reclamar lo tuyo, que dijese, las tierras que han sido tomadas indebidamente de los pueblos, es decir, aquellas que no están escrituradas o que los pueblos pueden reclamar legítimamente porque devienen de estas cortes españolas después de la Constitución de 1812 de Cádiz en España, que es la que da títulos a los pueblos. Bueno, eso es lo que debía haber hecho Madero, y no lo hizo. No lo hizo, y entonces pues traiciona, eso es traicionar a Zapata, traiciona también a Villa. Bueno, pues este dirigente sindical en el pleno siglo XXI, desconociendo toda esta historia, dice, pues hay que agradecer a los héroes como Madero que nos dieron patria. Vean nomás, sí, ¿no? Uno alabando a Carranza y el otro a Madero. Sí, Dios, ¿a dónde vamos? ¿No? Es parte de los mitos que nos han desgraciadamente metido a la cabeza de los mexicanos, de meter en un mismo costal a Villa, Zapata, Madero y a Carranza, ¿no? Y Obregón, ¿no? Y Obregón. Sería recomendable leer el Plan de Ayala, firmado por Emiliano Zapata y otros revolucionarios, en donde se dan los motivos por los cuales se considera, ya desde aquella época se consideraba, desde el 29 de noviembre de 1911, que se lleva a cabo la firma de este Plan de Ayala, en donde se dan las causas y razones por las cuales se le considera a Madero como un traidor a la revolución, y sobre todo un traidor a su palabra, porque hay que recordar que en el Plan de San Luis que él promueve, uno de los ejes fundamentales del Plan de San Luis es el reparto agrario. Así es. ¿No? Es decir, fue una de las causas por las cuales pues, los ejércitos campesinos y algunos generales, digamos, que tenían algunos aspectos de democracia, pues se levantan y hacen alianza con Francisco y Madero, de tal manera que precisamente en el Plan de Ayala se le desenmascara y además se le tacha de traidor, precisamente porque no llevó a cabo el planteamiento fundamental que era el reparto agrario, ¿no? El reparto a los campesinos pobres,
Y a partir de ahí es que Zapata lo declara como enemigo de los campesinos y enemigo de la revolución. Entonces, ese mito de que le debemos, que es un prócer de la patria, pues está prácticamente al leer el plan de Ayala, está deshecho, ¿no? Y hay que recordar que incluso en este sexenio, el señor Felipe Calderón le manda hacer un monumento ahí junto al Palacio de Bellas Artes, ¿no? Sí. Es decir, para el panismo, resulta que sí, efectivamente es uno de los próceres, porque efectivamente el caso de Madero es prácticamente es el hecho simple de llevar a cabo un movimiento revolucionario, no para beneficiar a los campesinos, a los trabajadores, sino para pues llevar una élite diferente al poder, ¿no? Es decir, es la lucha del reacomodo de los poderes económicos para meterse a esas élites, claro, ¿no? de beneficios, ¿no? Ahora, el caso Carranza, Oscar, es también interesante ver que es otro mito. Se plantea que es uno de los, además de ser, que se autoproclama él como el jefe máximo de la Revolución Mexicana, se plantea que él es uno de los que impulsa la Constitución Mexicana de 1917. Sería muy importante leer el proyecto original que él lleva al primero. Su planteamiento a la convención, no a la convención, sino al constituyente del 17. El 1 de diciembre de 1916, Venustiano Carranza entrega al constituyente su proyecto de constitución. Incluso eso lo podemos encontrar en internet hoy con esa maravilla. Podemos encontrar, ahí está el proyecto de Carranza. Entramos a una página que se llama Leyes Federales de México, y ahí despliega las más de 270 y tantas leyes federales que hay, y además la historia de la Constitución, cuántas reformas ha tenido la Constitución. Ahí está el proyecto carrancista, está la Constitución aprobada, la original, que se aprueba el 5 de febrero de 1917. Bueno, entonces cuando checamos ese proyecto que entrega Carranza al constituyente, nos vamos a encontrar con que es, si no una copia, es prácticamente, tiene el mismo contenido, el mismo articulado que la Constitución de 1857. ¿Así? Es decir, todavía hay un retroceso. Claro. Porque evidentemente para 1910 la Constitución de 1857 había quedado total y absolutamente rebasada desde dos perspectivas. Primero, había quedado más que demostrado que la desamortización de los bienes del clero también había afectado a las fincas rurales. Así es, a campesinos. Y entonces había la necesidad precisamente de reconocer ese agravio a los pueblos originarios, que después, obviamente, esto es una parte de la historia que tiene que aclararse también y aclararse en el sentido de sacarse a la luz pública, por cuanto a esa acción del gobierno de Benito Juárez, que han festejado todos los gobiernos revolucionarios, ¿no? Cuando dicen, Juárez fue quien metió al orden a la iglesia, sí, pero junto con ello también afectó a los pueblos indígenas, buscando ¿qué? Liberar fuerza de trabajo para crear o desarrollar el capitalismo. Es decir, porque la idea de Juárez era construir un México democrático, un México con leyes, y decía, tenemos un modelo a seguir, y decía, son los Estados Unidos de Norteamérica. Eso dice en la historia del Colegio de México, ustedes lo pueden verificar, así lo señala. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, la orientación la cambia Porfirio Díaz, que sigue en la misma línea de propiciar el capitalismo, pero claro, él voltea hacia Europa más que a Estados Unidos. Entonces, por eso es que lo que comenta David, y lo retomo porque quedó brevemente esbozado, es que desde nuestra independencia los Estados Unidos de Norteamérica se lanzan ferozmente sobre nuestro territorio, se lanzan sobre nosotros, y bueno, pues resulta ser que para 1846 pues ya habíamos perdido una buena parte del territorio y seguíamos peleando intestinamente. Pero ¿quiénes? ¿El pueblo de México? No, seguían peleando las élites, aquellos que venían con los españolitos realistas, los criollos que querían la independencia pero para hacerse del botín de la nación, pero nadie pensando verdaderamente
en que había necesidad de establecer una nación sobre el reparto de sus riquezas, pero para todos. Esta nación surge con grandes deudas al pueblo originario, y así nos fuimos moviendo hasta 1910. Por ello es que Madero es la representación vívida de una élite. Es de una élite que no alcanza espacio en el porfiriato y entonces lanza su propia lucha. Pero para cuando por Madero, pues vamos, la iluminación de algún muerto le dice que hay que levantarse en armas, ya habían ocurrido hechos de armas en México, ya habían existido verdaderos planteamientos revolucionarios que atendían a la naturaleza tanto social, económica y jurídica, y habrá que recordar a los hermanos Flores Magón, que en un momento determinado los hermanos Flores Magón coinciden en los clubes que funda Madero, en algún club de esta naturaleza, porque así se llamaban antes, pero el propio Madero los va haciendo a un lado, porque son demasiado radicales, ¿no? Y entonces, bueno, pues este señor Madero es un traidor en plenitud, o sea, se nutre del prestigio y buen nombre de los hermanos Flores Magón y le sirven en un momento de su camino, y después utiliza a los zapatistas, a los villistas, a Orozco, y después, una vez que lo colocan en la presidencia, hace una presidencia de lo más torpe, al igual que Calderón, al igual que Fox. Esos son exactamente los orígenes del ADN de esta gente. Así es, el panismo, ¿no? El panismo, bueno, pues está claro, este señor, Francisco I. Madero, bueno, no escucha ni a su hermano, que es, digamos, lo más cercano a una gente todavía que se puede aceptar como una gente proba, cuando le dice, por favor, date cuenta, este jefe que acabas de nombrar del ejército, Victoriano Huerta, es un traidor, es una gente que viene de todo ese pasado de la milicia porfirista. Y así como él, precisamente comentaba David en la mañana, antes de entrar al programa, que pues está muy claro que Madero, cuando llega a la presidencia, no desmantela al ejército, a los generales, pues, porfiristas, los consiente, porque en realidad no los ve como sus enemigos, a sus verdaderos enemigos los ve de inmediato. ¿Y cuáles son? Villa y Zapata. Y entonces, cuando se hace presidente, reitero, traiciona, y como lo ha dicho ya David, no es una opinión, no es un desahogo, ahí están las leyes, revisen los planes y verán cómo es catalogado y por qué es catalogado como un traidor Madero. Y eso da pauta a que toda la debilidad, toda la incertidumbre de su gobierno, pues incluso hay detalles muy puntuales del por qué el embajador Lane en México, el embajador de los Estados Unidos en México, le toma una tirria a Madero, porque pues se supone que este embajador le pide una cita para empezar a hablar de negocios, y Madero, pues tan torpe como es, lo desaira, y bueno, esto lo toma como algo personal. Este embajador se pone de acuerdo con la reacción, con el general Félix Díaz, con Blanquet, con toda esta gente, pero a través tanto del general Díaz como de Victoriano Huerta más adelante, y es así como se fragua la famosa decena trágica, es decir, hacer todo, los Estados Unidos, especialistas en esto, pues la CIA no vende pepitas, ¿no? Y la CIA es un engendro nuevo como nombre, pero es una vieja práctica política de los Estados Unidos de Norteamérica. Es el desestabilizar a los gobiernos para ver qué se roba. Ese es el gobierno de Barack Obama. Ese es el gobierno de Taft, de todos esos presidentes de Monroe. En fin, esos son nuestros vecinos. Esos son los que nos robaron la mitad del territorio. Cuando llega el momento determinado, desequilibran el gobierno de Madero, le ponen a los traidores, él los consiente, los permite, lo asesinan, y pues obviamente se levanta de nuevo la revolución, y es cuando surgen de nuevo esos pleitos de las élites, y otra vez utilizando al pueblo de México. ¿Por qué? ¿A qué nos referimos? Una vez con el asesinato de Madero, pues se levanta en armas ya no Pascual Orozco, sino Francisco Villa. Claro. Y desde el sur reivindica entonces la necesidad de seguir peleando Zapata. Pero ¿quién se coloca en medio? De nuevo una élite emergente, el sustituto de Madero, que es precisamente Venustiano Carranza, un oscuro militar de todo el periodo porfirista,
gobernador del estado de Coahuila. ¿Qué estado? Pobre estado, ¿no? ¿Qué gobernadores ha tenido? Desde antaño. Desde Carranza hasta Moreira no hay a quién irle, ¿no? Sí. Han saqueado al estado y al país. Efectivamente, esa parte es muy interesante analizarla, porque tiene que ver con, digamos, ya con lo que también algunos historiadores plantean. Es decir, se cuestiona que efectivamente el día 20 de noviembre haya sido un inicio real de la Revolución Mexicana, porque a raíz de que Zapata promulga el Plan de Ayala, a partir de ahí, para muchos historiadores se dice que realmente es el inicio de la Revolución Mexicana, porque se plantean aspectos que eran demandantes en aquella época, es decir, el reparto agrario, justicia social, erradicar el analfabetismo y otras cuestiones. Sobre todo la búsqueda de la reivindicación de recuperar el territorio, ¿no? Claro. Entonces, esta parte es muy interesante, porque tiene que ver nuevamente con aspectos que hoy estamos viviendo. Hay una efervescencia en el campo mexicano, en las ciudades también, pero la única diferencia es que en el campo mexicano se dan dos ejércitos de liberación, que es Zapata y Villa, y en la ciudad los trabajadores, la clase obrera, que es muy incipiente, salvo excepciones, no hay una organización que les permita o que permitiera que los trabajadores de la ciudad intervinieran de manera organizada en el movimiento revolucionario. Aquí habría que destacar, y no es porque seamos nosotros militantes de esta organización, pues que empieza, si mal no recuerdo, a hacerse los primeros intentos de formación del Sindicato Mexicano de Electricistas. Me parece que el primer intento fue en 1906. Así es, con una federación o una idea de agrupar a todos los electricistas, tanto los que trabajaban en las tiendas como aquellos que eran materialmente, físicamente electricistas, en fin, era una idea muy amplia, pero sobre todo que rompía con un primer aspecto. Este gremialismo incipiente que hizo la corporativización desde la Casa del Obrero Mundial, es decir, la Casa del Obrero Mundial surge con un aspecto de carácter mutual, eran mutualistas, un conjunto de obreros lamiéndose las heridas y ayudándose entre unos y otros, porque pues no podían arrancarle nada a los patrones, porque no tenían ni idea ni la preparación ideológica y menos política para hacerlo. Entonces el Mexicano de Electricistas, el Sindicato Mexicano de Electricistas, que no arranca con ese nombre, entre los años de 1905 y 1906 empieza a darse a la tarea de agrupar a esa profesión de los electricistas, y que tiene, el éxito fundamental ya para 1914, después de 6 o 7 años de intenso trabajo, en donde se da ya, y precisamente es a la luz de la entrada a la Ciudad de México, o estando ya desde Xochimilco, Villa y Zapata, el 14 de diciembre de 1914, que se constituye el Sindicato Mexicano de Electricistas como una respuesta, y por eso es que podemos afirmar, ese sindicato surge como un sindicato revolucionario. Claro, y además en un marco muy difícil, porque hay que recordar que estaban prohibidos los sindicatos en aquella época, ¿no? Entonces, precisamente aprovechando esa coyuntura histórica que Zapata y Villa han derrotado a los ejércitos de Carranza y que entran a la Ciudad de México, es que el Sindicato Mexicano de Electricistas se crea y se fortalece como uno de los sindicatos revolucionarios, como dice Óscar, y además como un sindicato clasista, y que pues sus metas desde su creación hasta la fecha no han estado solamente limitadas a cuestiones de carácter económico, sino siempre se han fijado metas de carácter político. Entonces, salvo esas excepciones, Óscar, no sé tu opinión, me parece que el movimiento obrero en la Revolución Mexicana pues está ausente. Incluso, vuelvo a repetir, mi opinión es de que no solamente se ausenta, sino que es utilizado por Venustiano Carranza con la formación de los batallones rojos, que por cierto el Esmeno participa en esos batallones rojos, y se enfrenta al ejército zapatista y a la división del norte.
y eso genera un grave problema en dos clases hermanas, y podemos decir que es uno de los motivos por los cuales nuestra revolución pues no llega a coronarse, no llega a triunfar. Entonces, son cuestiones que, si hoy lo vemos y lo traemos a valor presente, no hemos sido los mexicanos capaces de romper ese problema que hemos tenido los trabajadores, particularmente las eternas divisiones que nos han fragmentado, que nos han disuelto, y que los únicos beneficiarios de las mismas han sido pues los grandes empresarios transnacionales, particularmente esa clase política mediocre y corrupta, que son los que han incluso provocado estas divisiones, y que pues se han visto coronadas sus ambiciones de carácter político y de grupo, ¿no? Entonces, esas partes es muy importante en ese análisis que estamos haciendo desde el punto de vista de los trabajadores, de mitos que nos han que nos han querido imponer a través de la historia oficial. Sí, bueno, sobre todo lo que señala David es algo muy importante. A partir de la ruptura de estos mitos, también podemos ir estableciendo cómo hay una cierta inconsistencia dentro del movimiento obrero en México, que también es muy importante verlo a principios del siglo XX, cómo no tuvo la capacidad de irse reconociendo. Es decir, cómo desde un principio se permitió que falsas ideas o falsos debates entraran en una especie como de división del propio movimiento obrero, que ese será otro programa que esperemos realizar, pero que tiene sobre todo una situación muy dramática. De Cananea, de Río Blanco y Cananea, tienen que pasar 4 o 5 años para que un movimiento armado pueda incorporar parte del pensamiento de la clase trabajadora, expresado por los hermanos Flores Magón. Y por esa falta de consistencia, no fue capaz de articular los principios que hubiesen podido dejar muy en claro, por ejemplo, la coincidencia de ese acoso permanente que tuvo Zapata sobre la Ciudad de México, a diferencia de Villa, por su cercanía a Zapata, pero que también le significó en los últimos años de la vida del general Zapata su propia extinción, su muerte. Y estamos ya casi entrando al final del programa. ¿Y qué te parece, David, si esta parte de la revolución la empezamos a tocar la próxima semana? Es decir, ese desarrollo incipiente de las clases revolucionarias pues no alcanza. Y pues nos vamos a despedir con un poco de música de su programa Temas, Lemas y Dilemas. Tuvimos un problema con el internet, no pudimos bajar la música que traíamos para este programa. Se despide de ustedes su amigo Oscar Leslie. Nos esperamos la próxima semana. Igualmente, esperamos que la próxima semana estemos aquí viéndonos y escuchándonos. Muchas gracias. Y por lo pronto, pues no es una canción muy propia de la revolución, pero es un muy buen guapango. Cuando la pasión se trunca, todo es vano para mí, todo es vano para mí. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.